Muy buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Hoy quiero compartir contigo los 6 libros que más me han influido en mi forma de pensar, ahorrar e invertir. Hoy en día está todo lleno de contenido rápido y consejos cortoplacistas, pero te aseguro que lo que vas a aprender en este vídeo no tiene nada que ver. Si estás empezando en el mundo de las finanzas o ya llevas un tiempo invirtiendo, te animo a que te quedes porque estoy seguro de que algo te va a aportar. Empezamos con Buffettología o Bufetología. Este libro es ideal sobre todo si estás empezando y quieres entender de manera práctica cómo piensa Warren Buffett. Lo curioso es que a pesar de ser uno de los inversores más importantes de toda la historia, nunca ha escrito un libro. Todo lo que sabemos de él es gracias a las conferencias que da de Berkshire Hathaway o a través de las cartas que cada año le envía a los accionistas. Incluso estas cartas se podrían considerar libros en sí porque son auténticas joyas, aprendes mucho. Incluso hay libros que lo que hacen es recopilarlas y resumirlas. Pero lo bueno es que este libro está escrito por Mary Buffett, su exnuera, y David Clark, un analista y gran amigo de la familia, por lo que le conocen bien y pueden hablar con bastante criterio. Como hemos dicho, es un libro didáctico, fácil para todos los públicos, pero que también te da datos y aprendizajes de mucho nivel. Te ayuda a entender por qué Warren, a diferencia de Benjamin Graham, su mentor, no se ha obsesionado tanto con buscar simplemente acciones baratas, sino que también ha prestado mucha atención a buscar negocios excelentes, pues a precios asequibles. ¿Qué tipo de negocios? Aquellos con ventajas competitivas claras y que sean capaces de generar beneficios crecientes, estables y, muy importante, predecibles. Esto en el mundillo se conoce como MOAT y es un tecnicismo que utilizó Warren para referirse a una especie de foso que rodea a un castillo e impide que la competencia pues lo invada. Más cosas importantes de este libro. Explica muy bien el concepto de ROCE, retorno sobre el capital empleado. También incide en la importancia de que una empresa crezca sin depender de la deuda, aunque hoy en día la deuda esté muy de moda y parece que si no estás endeudado estás gestionando mal el capital. Y también nos explica cómo calcular el valor intrínseco de una acción, o sea, el valor real que tiene. Digo que me parece muy buen libro para empezar porque te pone los pies sobre la tierra. Al principio, cuando empezamos a invertir, solemos pensar que esto es como las películas de Wall Street en las que estamos constantemente comprando y vendiendo acciones, pero eso en la realidad no pasa, o sea, eso es solo en las películas. Bueno, hay gente que sí que lo intenta, pero te aseguro que todos sabemos qué perfil de gente es y a largo plazo no es sostenible. Para mí es considerado el Warren Buffett español, y este libro es una especie de mezcla entre autobiografía y manual de inversión, lo cual es bastante bueno porque te da la sensación de estar hablando en primera persona con alguien que de verdad ha vivido los altibajos y los sufrimientos de la bolsa, o sea, te cuenta tanto lo bueno como lo malo. Una cosa que me llamó mucho la atención fue cómo insiste todo el rato en que tenemos que entender a la perfección los negocios en los que invertimos. No se trata de mirar ratios o seguir modas, lo que tienes que hacer es comprender cómo gana realmente dinero esta empresa, qué le hace especial y por qué va a poder seguir siéndolo en el futuro. Solo cuando conoces realmente el modelo de negocio de las empresas que están en tu cartera, vas a ser capaz de navegar bien los periodos de volatilidad del mercado. Y aquí entra otra palabra clave que para mí repite mucho: convicción. No basta con tener paciencia, sino que tienes que creer al 100% en lo que haces, porque a corto plazo los mercados son impredecibles, pero si has hecho bien los deberes y tienes un análisis sólido, el tiempo te va a terminar dando la razón. Esa mentalidad de invertir apoyándote en los fundamentales y resistirte a las presiones externas seguramente sean los aprendizajes más importantes que me llevo de este libro. También me gustó mucho cómo cuenta con total sinceridad toda su trayectoria. Se abre y nos cuenta cómo fue su periplo por Bestinver, una gestora española, su posterior salida y periodo de no compete, creo que fueron 2 años, si mal no recuerdo, hasta que finalmente levantó su nuevo fondo y gestora, Cobas Asset Management. Desde fuera el mundo de las inversiones y de los fondos puede parecer como súper frío y lleno de gente que solo piensa en ganar dinero, pero para mí para nada transmite eso. Comparte momentos difíciles, conflictos internos, y eso me parece que le da muchísimo valor a este libro. Y es que además en bolsa, sobre todo, es muy complicado ir a contracorriente, o sea, ser contrarian. Todo el mundo juzga, todo el mundo critica. Es un poco parecido al fútbol, ¿no? Como que todo el mundo tiene una opinión. Y a Paramés en concreto, durante los últimos años se le ha criticado mucho por no tener rentabilidades extraordinarias, cosa que yo nunca he entendido. Este libro me introdujo al concepto del largo plazo y al no estar constantemente pensando en lo que va a hacer el mercado mañana, sino centrarme más en tener una tesis sólida, un análisis bueno y ser paciente y disciplinado, incluso si tienes que ir en dirección contraria. Este libro no es el típico que habla sobre acciones o fondos de inversión, sino que habla más bien de lo que es el mundo en general. Y lo mejor de todo es que no es ni teórico ni una enciclopedia. Gracias a que Ray Dalio tiene varios años de experiencia, o sea, décadas,
Es capaz de contarnos los hechos históricos y enlazarlos con cómo los vivió él realmente en sus carnes. Por si no le conoces, Ray Dalio es el fundador del hedge fund más grande de todo el mundo, Bridgewater, y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los ciclos de los imperios, llegando a la conclusión de que todos siguen el mismo patrón. Nacen con fuerza, se consolidan, alcanzan su punto álgido y empiezan poco a poco a deteriorarse hasta que viene otra potencia que le sustituye. Y esto ha pasado en el imperio holandés, en el británico, español, estadounidense. Entonces me parece muy útil porque nos enseña cuáles son los indicadores de que una potencia esté cerca de la decadencia. Exceso de deuda, aumento de desigualdad social, disminución de la productividad, conflictos bélicos, y como verás si lo lees, hay muchos indicadores que están en rojo en el país más importante del mundo. Lo que más me gustó es que conceptos como los tipos de interés, la inflación, los ciclos de deuda o la impresión de dinero están todos interconectados entre sí, y si los analizamos en conjunto podremos ser capaces de más o menos anticipar hacia dónde nos dirigimos. Leerlo te va a ayudar a crear un mapa mental para poder interpretar todo mucho mejor, pero si lo que estás buscando es un libro para que te enseñe a invertir, este no es. Este es más bien para darte una visión más macro de la economía. No voy a extenderme mucho con este libro porque me gustó tanto que hasta le dediqué un vídeo entero para él solo. Lo dejo en la descripción por si quieres echarle un ojo. Hace cero referencia a la bolsa, pero curiosamente es uno de los libros más importantes que he leído como inversor. Un 70-80% del éxito en bolsa depende de tu cabeza, o sea que si logras entenderla ya habrás recorrido más de la mitad del camino. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, nos explica cómo funciona nuestra mente. Básicamente lo que hace es dividir nuestro cerebro en dos sistemas. El uno, que es más automático y emocional, y el 2, que es más lógico y lento. Ambos son necesarios. El problema es que casi todas las decisiones, incluidas las financieras, las tomamos con el sistema 1 sin darnos cuenta. Resultado, tomamos muchas decisiones impulsivas confiando en nuestra intuición, que está muy contaminada por sesgos. Reaccionamos mal ante la incertidumbre, nos sobreconfiamos, solo leemos cosas que confirmen lo que ya pensamos. En el mundo de la inversión, estos sesgos nos pueden costar mucho dinero. Kahneman habla mucho de la aversión a la pérdida, y es que al ser humano le da mucho miedo perder, y es el motivo por el que cuando caen mucho las bolsas, a pesar de que está demostrado que suelen ser los mejores periodos para invertir, nos da miedo y muchas veces no terminamos de dar el paso. También explica el sesgo de confirmación, que es lo que comentábamos, de que solo tendemos a leer cosas que reafirman lo que ya pensamos y lo que estamos haciendo es autoengañarnos. Desde que leí este libro he cambiado mucho mi manera de tomar decisiones, mi decision making. Ahora desconfío más de mis primeras impresiones y hago el esfuerzo por parar, analizar y buscar otros ángulos. Y sobre todo tengo mucho cuidado cuando una oportunidad de inversión me ilusiona o me entusiasma mucho. Lo que suelo hacer es que cuando llego a la conclusión de que un activo puede ser interesante, nunca lo compro en el momento, sino que le doy un día o dos, con el riesgo de que suba mucho, pero no suele ser el caso. Y si pasado ese tiempo sigo pensando lo mismo, pues ya compro. Si no, la dejo pasar. Sin ninguna duda, este libro te va a ayudar a mejorar tu forma de pensar en todos los ámbitos. En el trabajo, en tus relaciones, en tus hábitos. Te va a hacer más consciente de lo que está pasando y vas a ser mejor inversor. Taleb es un autor que no deja indiferente a nadie. Me acuerdo que este me lo leí cuando iba en metro a la oficina y había veces que tenía que parar de leerlo porque me ponía demasiado nervioso. O sea, a veces es demasiado provocador y arrogante, pero las cosas como son, es un tío muy lúcido. Cisne Negro defiende la idea de que los eventos impredecibles y que tienen gran impacto suceden muchas más veces de las que pensamos y justo por eso casi nunca estamos preparados para ellos. A estos eventos los llama cisnes negros porque en Europa durante siglos se pensó que solo existían los cisnes blancos, hasta que de repente un día en Australia se descubrió uno negro y bastó solo uno para tirar por la borda toda una creencia socialmente aceptada. Lo mismo pasa con los grandes sucesos que cambian el mundo, como la crisis del 2008 o una pandemia. Nadie los ve venir, pero cuando ocurren lo cambian todo. El problema que plantea Taleb es que la mayoría de los modelos financieros y estadísticos no tienen en cuenta este tipo de eventos. Asumen que vivimos en un mundo predecible y estable, pero la realidad es que vivimos en un mundo con muchísima incertidumbre en el que lo improbable, nos guste o no, termina pasando muchas más veces de lo que dicen las estadísticas. Básicamente lo que hace es una crítica a la campana de Gauss que estudiamos en el colegio. La verdad es que este libro me hizo replantearme muchas cosas. No se trata de intentar predecir los cisnes negros porque, por su propia definición, son impredecibles, pero sí que tienes que tener en mente que todos esos escenarios que siempre parecen improbables pueden terminar pasando también, y esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia de inversión. Y aquí es donde entra otro de sus grandes conceptos, la antifragilidad. Taleb va un paso más allá y dice que no tenemos que construir cosas que aguanten estos cisnes negros, sino que tenemos que construir cosas que se beneficien de ello. Un ejemplo muy apropiado son las vacunas,
si nos exponen a una pequeña dosis de un virus, vamos a ser capaces de generar anticuerpos y ser más fuertes. O cuando vamos al gimnasio y sometemos nuestros músculos a estrés levantando pesas. Se van haciendo más y más fuertes. Si te interesa este concepto, ha escrito otro libro que se llama Antifrágil. Este probablemente sea el mejor libro de inversión, pero reconozco que no es el más sencillo. Yo la primera vez que intenté leerlo, lo dejé a medias, se me hizo un poco de bola y tuvo que venir una pandemia para que le volviese a dar otra intentona y lo terminase. El problema es que el principio es un poco denso, pero a medida que vas avanzando se va volviendo más y más interesante. Graham fue el mentor de Buffett y gran parte de los principios del value salen de este libro. Y lo curioso e importante es que fue escrito hace más de medio siglo y aún así sigue aplicando. O sea que imaginaos lo potente que es. Me llama mucho la atención que burbujas y crisis pasadas que se mencionan en este libro se asemejan mucho con la realidad. No digo que ahora esté habiendo una burbuja, pero sí que he encontrado ciertos paralelismos con momentos anteriores. O sea que avanzamos, sí, pero hay cosas que no cambian. La principal enseñanza de este libro es el margen de seguridad. Este concepto consiste en comprar acciones cuyo precio esté por debajo de su valor intrínseco para protegernos en caso de que nos hayamos equivocado o en caso de que suceda pues los cisnes negros que comentábamos anteriormente. Es un principio que parece muy lógico y sencillo, pero no siempre lo aplicamos y nos ayuda a ser prudentes. Otro concepto famoso que introduce Graham es el de Mr. Market. Describe al mercado como una especie de vendedor que todos los días nos ofrece vender o comprar acciones a un determinado precio. Hay días que está más optimista y positivo y contento y nos ofrece precios más altos, mientras que otros está más tristón, más pesimista y nos ofrece precios más bajos. Lo bueno que tenemos nosotros y que se nos olvida muchas veces es que tenemos plena libertad para elegir cuándo comprar. Entonces podemos esperar perfectamente a que este Mr. Market pues, esté triste para poder comprar a precios más baratos. Esta idea es muy útil porque nos ayuda a distinguir entre precio y valor. Una acción puede subir o bajar mucho, pero no tiene por qué estar justificado por la realidad. Entonces empiezas a pensar con mentalidad de empresario. Compras negocios e intentas aprovechar las irracionalidades del mercado cuando las haya. Para alguien que quiere empezar a invertir, me encantaría recomendárselo porque me parece obligatorio y me parece que transmite una idea de inversión a largo plazo muy sana, pero reconozco que como primer libro no es el más recomendable. Como ves, estos 6 libros no tienen nada que ver con lo que nos venden hoy en día de ser cortoplacista, tradear o conseguir mucho con la ley del mínimo esfuerzo. Más bien defienden lo contrario, y es que la idea de invertir en bolsa es hacerlo poco a poco, despacio pero con buena letra. No tenemos prisa, no invertimos para ser millonarios, sino para ir construyendo riqueza poco a poco, beneficiándonos del tiempo y del interés compuesto. Así que espero haberte podido transmitir bien lo mucho que me gustan estos libros y que te animes a leerlos. Voy a probar por primera vez lo de los afiliados de Amazon, así que si quieres apoyar al canal, dejo el enlace en la descripción por si quieres comprarlos. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.